bienvenidas. Doble Tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a la Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante simplemente FEUR, porque arrastrar ese nombre tan largo es una carga demasiado pesada, incluso 3 años después de habernos divorciado de ellos. Es como mi última relación con mi ex, así como que el amor duró lo que dura, pero después el ardor perdura 5 años después. O sea, es como un herpes resistente a penicilina, digamos. Algo así. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, mejor conocido como simplemente Ernie, excepto si le preguntan a mi ex, probablemente tiene unas palabras distintas hacia mí, especialmente si está escuchando esto porque di acosador, ¿verdad? Y sigue escuchando. Así de simple, Ernie como Cher, Madonna o Adele, pero con una billetera cuyo contenido es inversamente proporcional a la fama de ellas. Y bueno, una zona sur completamente diferente a la de ellas. O sea, la mía tiene un poco más de relieve, a menos que tengan alguna sorpresa de la que yo todavía no conozco. Justamente por esa diferencia en mi zona sur, y además porque independientemente de ella no me identifico como mujer todavía, hay cosas que nunca experimentaré, hay cosas que nunca viviré, que nunca seré tampoco, entre ellas Cher, Madonna y Adele. Y también nunca seré, por ejemplo, parte de cifras como las víctimas de 4 de cada 10 feminicidas que matan a sus compañeras o exparejas con sus propias manos a puntas de golpes o estrangulándolas, o por ejemplo de cifras como que entre el 2004 y el 2014 un 95% del total de acusados por feminicidio terminó en la cárcel, si eso fuera verdad, pero en realidad es menos de un 90%. En Guanacaste, por ejemplo, la tasa de violencia doméstica contra las mujeres sobrepasó en un 38% al promedio del país en el 2015. Y bueno, el 13% de mujeres entre 15 y 49 años con un nivel educativo de primaria o menor ya han dicho que han sido ofrecidas dinero, ropa, trabajo u otros favores o privilegios a cambio de tener relaciones sexuales a lo largo de sus vidas. De todas esas cifras nunca seré parte ni nunca seremos parte aquellos que nos identificamos como hombres, debido a que son acciones y fenómenos y problemáticas que afectan a las mujeres justamente por ser mujeres, justamente por ser. En el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, muchos esfuerzos han brotado desde el gobierno, desde la literatura, desde el activismo estudiantil, y aquí tenemos pues una mezcla bastante representativa de esto que acabamos de decir. Por un lado, recientemente se salió un decreto que establece un protocolo que busca luchar contra el acoso callejero, un protocolo que es ambicioso en el tanto busca institucionalizar una práctica en contra de esto, incluso a nivel de los gobiernos locales. Para hablar de este tema tenemos al viceministro de Seguridad, Eduardo Solano. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto, Ernesto, un gusto, compañeros y todas las personas que nos escuchan. Muy agradado de la invitación y ojalá poder aportar al programa. Qué dulce tiene la voz, ¿verdad? Es como mieloso. Pero no se ponga... Soy un poquito dulce también. Ok, pero a mí me gustan más los tragos amargos. Pero bueno, igual bienvenido, igual bienvenido. Por otro lado tenemos a un personaje de mi pasado, de esos pasados cuando uno hace 300 horas TCU, y autora de el recientemente publicado libro Piel de Mujer, una compilación justamente de historias de mujeres que han experimentado la violencia contra la mujer en todo este espectro, ¿verdad? Que puede ir desde una palabra en la calle, una palabra en el espacio laboral, hasta lo que es ya una violencia como una violación, incluso en el ámbito del trabajo. Tenemos a la autora aquí, periodista también, recientemente de Delfino CR,
ahí todo el acosador en Facebook. Mae, lo publicó, entonces ya hay. Autora de palabras de piel de mujer. ¿Cómo estás, Andrea? Hola. Andrea Mora. Mucho gusto, muchas gracias por el espacio y aquí para hablar de lo que hay que hablar y ser tu trago amargo de la tarde. Perfecto. Andrea, si yo recuerdo, ella sí es más como amarguita, así como más acidilla. Y por otro lado, tenemos también, hablábamos de activismo estudiantil que ha tomado fuerza aquí en la UCR. Creo que es difícil que alguien que está todavía en la UCR no haya logrado ver, digamos, algunos de los esfuerzos que dos de las compañeras que representan todo un colectivo han estado impulsando aquí. Son parte de un movimiento que han estado impulsando llamado Me Pasó en la UCR. Tenemos por un lado a Fabiola Bermúdez y a Yasmín Vega, ambas estudiantes de Sociología aquí en la UCR. ¿Cómo están, chicas? Hola. Dino, gracias por el espacio también. Muchas gracias por haber invitado. Acércate un poco más al micrófono porque si no te estamos enmudeciendo radiofónicamente. Perdón. Y no, Ale, es visibilizarte. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Es también importante que dentro de la universidad se tomen en cuenta estos esfuerzos porque la violencia no solo la vimos afuera, sino dentro de la universidad. Entonces la colectiva surge con esto de visibilizar que también estamos sufriendo violencia dentro de la U y pues que hay que trabajarla. Hablando de visibilizar historias, Andrea, tal vez antes de ir a una pausa, mandanos a ella con una breve pues frase, párrafo, breve pedacito de una de las historias que vos lograste compilar, y después de eso vamos a una pausa y regresamos aquí ya a desgranar todo lo que hay detrás de una historia como esta. En América Central, en una tierra llena de volcanes y rodeada de 2 océanos, hay una bendecida nación entre Nicaragua y Panamá donde ser mujer es una mierda. Y sí, puede que sea menos mierda que en otros sitios donde es más mierda, pero eso no le quita que de todas maneras sea una mierda. Y de eso nadie habla. Hablamos mucho de Keylor, de la Suiza centroamericana, de la democracia más antigua de América, del país verde y lindo que el Instituto Costarricense de Turismo le vende a Europa con la cara de un oso perezoso en una playa en Limón. Pero de que ser mujer aquí es una mierda, nadie habla y ya es hora. Andrea Mora, autora de Piel de Mujer, el trago amargo aquí con el que iniciamos en la doble tracción. No de tequila porque aquí en Radio 1 no promovemos el licor, pero amargo, sin embargo, y bastante placentero, la verdad, abrir el espacio así. Vamos a una pausa y regresamos a entrarle al tema aquí de la violencia contra la mujer en la doble tracción. Ya venimos. Bienvenidos. Bienvenida. Doble tracción. Estamos de vuelta aquí en la doble tracción. Antes de ir a una pausa, escuchamos un extracto del libro Piel de Mujer, escrito por Andrea Mora, quien nos acompaña aquí. Tenemos también a 2 representantes del colectivo Me Pasó en la UCR. Y tenemos también a Eduardo Solano, viceministro de Seguridad, representando aquí pues al gobierno que recientemente decretó un protocolo en contra del acoso callejero en Costa Rica. Regresemos a Andrea un momento. Andrea, tu libro Piel de Mujer es una compilación de historias, como decía al inicio, son historias de experiencias con la violencia contra la mujer en su amplio espectro, ¿verdad? Hay de todo un poco en ese libro. Sin embargo, ¿qué es lo que te motivó a vos a llegar a decir, ok, voy a hacer un libro sobre esto y una compilación? Porque también, digamos, perfectamente vos pudiste haber tomado la decisión de, bueno, yo voy a escribir desde mi experiencia. Voy a escribir yo, digamos, de lo que he vivido. Y bueno, ahí no sé, ahí a veces a uno le sale el ego de escritor y uno, no, esto va a ser mío. Vos decidiste ir por una ruta más de compilación. O sea, de tomar las historias de otras personas y ser quien curara todo ese contenido
¿por qué? ¿Qué fue lo que te motivó a hacerlo y de esa manera? Bueno, Piel de Mujer es de esas iniciativas que sale cuando uno necesita escribir. ¿Y cuándo era que yo necesitaba escribir? Justamente en la campaña electoral pasada, ¿verdad? O sea, fue un periodo espantoso que espero que Costa Rica no tenga que revivir nunca más, o algo similar. Entonces sí generaba la necesidad de sentarme a hacer algo con esa energía, con esa frustración que uno llevaba por dentro. Y Piel de Mujer son 12 historias que yo realmente no tuve que buscar. Eran personas, como les comentaba ahorita fuera de micrófonos, que se sentaban a la par mía en algún momento. Era la chica compañera de la escuela, la chica compañera de colegio, la madre que fue conmigo a Generales, la que estudiaba conmigo ciencias políticas aquí, amigas de... que toda esa es gente conocida que en algún momento de la vida llegué a toparme. Entonces, después, y que bueno, habían sufrido situaciones de violencia muy fuertes. Entonces también la idea de Piel de Mujer en todo este contexto y este marco de la lucha contra la violencia hacia la mujer es que uno se siente a pensar, si esta mae se sentó a la par de esas 12 personas, a la par de quién me estoy sentando yo. O sea, todas en algún momento hemos sufrido algún tipo de violencia. Es nada más sentarse a escucharla y visibilizar esas cosas. La gente a veces dice como, sí, la violencia, bueno, sí, bye, mira, mataron a otra, me voy a tomar un café. Bueno, ya digo, tengo que ir a trabajar. Pero si no hablamos de lo que pasa, dejamos que siga pasando y va a volver a pasar la campaña electoral anterior. Entonces se necesitaba algo que fuera un trago amargo y hiciera, sueño yo, con que haga que la gente despierte un poquito y se ponga a pensar cuál es la situación de la mujer ahí afuera, en la calle, fuera de nuestra zona de confort. De ahí nace Piel de Mujer. Ok, bueno, mencionabas aquí que una de las historias que llegaron a piel de mujer, incluso son historias de personas que estudiaron con vos aquí en la Universidad de Costa Rica. Sí, me pasó en la UCR fuertemente. Entonces, bueno, me pasó en la UCR, en el libro de Andrea, y bueno, me gustaría preguntarle a las chicas de Me pasó en la UCR, acabo de escuchar la motivación de Andrea, ¿cuál fue la de ustedes? Porque el tema del acoso sexual y el hostigamiento sexual aquí en la Universidad de Costa Rica lo hemos estado tocando desde hace 5 años aquí. Sin embargo, no era la información sobre acoso sexual en la UCR, se ha ido poco a poco diseminando más. O sea, yo recuerdo la primera vez que nosotros pedimos la información de denuncias contra hostigamiento sexual a la comisión que se encarga de eso. O sea, fue como como, esto es público, dénoslo por el amor de Dios. Porque había como ese temor institucional usualmente de, no vamos a... ¿Me entiende? Como que tenemos que hacerlo, pero no. Sin embargo, en el último año en particular, no solo desde el estudiantado se ha buscado visibilizar, sino también la administración, el conseguir ese acceso a esa información se ha facilitado mucho más e incluso se ha visibilizado, por ejemplo, que ese fenómeno y esa problemática en las sedes regionales es inclusive mucho más severo de lo que es aquí en Rodrigo Facio. ¿Qué es lo que las lleva a ustedes a impulsar y organizarse por esa causa? Ok, bueno, me pasó en la UCR, nace, como lo dijo Andrea, porque ser mujer es una mierda. Y también pasa en los espacios universitarios. Entonces, justamente es esa necesidad de visibilizar lo que está pasando. Por ejemplo, un estudio de Silvia Mesa en el 2012 dijo que el 69.5% de casos de hostigamiento y acoso pasan en las aulas, en actividades académicas, que otro 25.5% en actividades laborales y el otro 5% en las deportivas. O sea, es una vara que estamos súper permeadas, que nos están afectando. Y bueno, nos reunimos un grupo de chicas, somos 7, justamente bueno para visibilizar, acompañar y por allá Fabi también nos puede comentar un poco. Yo creo que también es importante como mencionar que no solamente es el acoso y el hostigamiento, hay un montón de prácticas sexistas y discriminatorias que suceden dentro de la U, que se tratan como de invisibilizar, de que no pasa nada, de que estemos calladitas, pero que nosotras también queremos como tratar. Se denuncian a profesores, pero también hay estudiantes que nos acosan, que no nos dejan hablar, que creen que tienen que ser legitimados mientras nosotras estamos abajo haciéndoles el trabajo. Entonces, a partir de ahí, nosotras tratamos de traer este tema y pues trabajar dentro de la U estos tipos de violencia que se están dando. Uh-huh. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan en la U? Yo tengo... Pregunta sencilla. Ok, duele. Se abrió otro programa aquí. Un programa de terapia. Ajá. Bueno, yo tengo 4 años. Ajá. Fabi tiene... Yo tengo también, 5. Demasiados para decir públicamente, ¿vale? Podemos reservarlo.
Confidencial. les pregunto no para abrir heridas, sino ¿qué es lo que las llevó a ustedes a hacerlo este año, digamos? O sea, porque Andrea nos mencionaba una coyuntura muy específica que de hecho a nivel de contexto mundial ha sido común en el último año o par de años que situaciones, campañas políticas donde los derechos de las mujeres se han puesto en juego o se ha puesto en tela de duda, que si la equidad es algo por lo que se deba luchar, ha provocado justamente que las mujeres tomen protagonismo en distintas vías. Una puede ser la literatura, como el caso de Andrea, pero por ejemplo en Estados Unidos acabamos de pasar unas elecciones donde la participación femenina en las elecciones de Congreso y Senado rompió récords de participación. En el caso de ustedes, ¿hubo un detonante específico en este año o qué fue? Bueno, algunas de las compañeras que integramos la colectiva pasamos un proceso de denuncia. Estuvimos en una clase con un profesor súper güeyzo, entonces decidimos denunciar y nos dijeron que la denuncia no pasaba porque era sexismo y la universidad no sanciona el sexismo. Entonces pues dijimos, si esto está pasando en ciencias sociales donde hay tanta deconstrucción y todos somos feministas y no sé qué, entonces ¿qué está pasando en las demás carreras? Entonces dijimos, no, si esto no lo trabajamos nosotras, las escuelas nos están dando la espalda, la U nos está dando la espalda, tenemos que trabajarlo nosotras, si no nadie lo va a tocar. Y bueno, a partir de ahí entonces nos unimos varias chicas de diferentes carreras y lo empezamos a trabajar. También de la mano con eso, creo que responde mucho, bueno, en el último año y medio se han estado viendo muchos estos movimientos de ciberactivismo, ¿verdad? También shout out a las chicas de Me Pasó en la Una, que por allá hemos estado reunidos un par de veces con ellas, que van ahí por la misma línea, y bueno, también tenemos movimientos como el Me Too y todas estas cuestiones que lo que buscan es visibilizar. ¿Qué queremos nosotras? Bueno, romper esa burbuja que nos rodea. Para aquellos y aquellas que no han estado pendientes o bueno, no son parte de la UCR como para ver las acciones que ustedes han hecho, ¿qué tipo de acciones han tomado ustedes para justamente visibilizar y acompañar? Bueno, ahorita más que todo estamos trabajando en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Lo que hacemos es que, bueno, al principio pusimos un formulario en línea, a partir de ahí se recopilaron denuncias, todo bajo consentimiento. Si la persona quería que se denunciara públicamente, pues compartimos diferentes posts en Facebook, Twitter e Instagram, digamos, de los casos que ellas mismas denuncian. Hay casos de profesores, de estudiantes, de todo un poco. Si ellas deciden denuncia institucional, porque también damos esa opción de una denuncia institucional, pues ahí ya no... Nosotras no publicamos nada para que se lleve todo el proceso de denuncia como la universidad pide. Para el otro año tenemos pensados como más actividades, más hacer círculos entre mujeres, asambleas y demás, para no solamente visibilizar, sino trabajar cómo manejar estos casos, cómo las chicas se den cuenta que están pasando por procesos de acoso o de violencia, porque a veces ni siquiera nos percatamos de lo normalizados que están estos casos. Pero para empezar, porque llevamos si acaso que 2 meses... decidimos empezar como con esto, como recopilando, bueno, qué carreras, en qué facultades se está dando, qué tipo de violencia se está dando, visibilicémosla y tomemos acciones. ¿Y qué resultados han tenido a nivel como cuantitativo y cualitativo, digamos? ¿Qué cantidades han recibido? ¿Cuál es el panorama que está pintado? ¿Si más de un área o de otra? Imagínate que en las primeras 48 horas, tal vez menos, recibimos un total de 61 denuncias. Que van desde casos de sexismo en las aulas hasta hostigamiento sexual bastante güeyzo. Facultades que todo el mundo se lo sabe, derecho, mismos sociales, las ingenierías que son una mierda también. Y bueno, todo eso se ha ido recopilando, se han hecho... O sea, sedes y recintos que nadie habla, que nadie toca. También, digamos, llegaron bastantes denuncias de profesores super güeyzos, de estudiantes super güeyzos, que todos y todas ignoramos porque creemos que todo pasa acá en Rodrigo Fácil. Hay una pieza de contexto importante para quienes nos escuchan y no son de la UCR, es que uno de los factores que hace todavía más severo el hostigamiento sexual en las sedes y recintos es que hay algunas que son tan pequeñas que es muy común que un estudiante o una estudiante reciba clases con el mismo profesor o profesora a lo largo de toda su carrera. Entonces sucede que se presta muchísimo para abusos de poder y unas creaciones de redes bien güeyzas, efectivamente, donde si una muchacha o un muchacho denuncia haber sido acosado, pues está también tomando la decisión o el riesgo de que ese profesor o profesora se vengue en la siguiente clase o no lo pase, etcétera. Y no creas, digamos, eso es algo que se da en serio en todo lado. O sea, las denuncias que hemos recibido son profesores reincidentes
y son profesores que ya se les ha abierto un proceso y de todo, y siguen ahí majaderos, y que en las mismas escuelas los apoyan, digamos, o que los casos se les cierran, o que simplemente les dicen, ay no, es sexismo, no te pifica, o ¿estás segura que el mae la acosó? No era que nada más estaba viendo y usted lo agarró como que lo estuviera viendo sexosamente. O lo que hacen es que, validan, digamos, ese caso de denuncia y dicen, sí, está bien, te acosó, vamos a mandarlo para Limón, pero ¿quién dice que el Limón no va a acosar a otras chicas? Solamente porque ocurrió acá, entonces lo mandan a Limón para decir que no pasó nada, pero ¿y las chicas de Limón qué? Bueno, una práctica muy común también en la Iglesia Católica, ¿verdad? Digo, ahí, otra pieza de contexto, digamos. Andrea, que... Ajá. Ma, es que es de las peores partes, porque ahorita que ustedes están hablando del tema, justo la semana pasada tuve una entrevista en el INAMU con la coordinadora de violencia y decía, bueno, que uno de los peores, una de las razones por las que esto se sigue dando y se sigue dando es porque ya hay una cultura que lo normaliza, que dice, no, mira, el tipo es así, ya. Ma, ¿para qué te pones esa blusa? Enseña demasiado. ¿Para qué te pones esa falda si vas a ir con ese mae a clases? Tápese un poquito. No, vea, si usted sabe que su esposo se enoja, si usted hace tal cosa, ¿para qué la hace? ¿Para qué sale a la calle con esa ropa? ¿Para qué se expone? ¿Para qué? A ver, entonces también es horrible cuando las oigo ustedes contar y pienso en todas las cosas que pasan allá afuera. Y uno se da cuenta que realmente la culpa siempre es de nosotras y siempre es normal. O sea, usted ya sabe, ya mujer ya sabe lo que va. Qué difícil. Y qué difícil en la UCR, casos que uno conoce de toda la vida. Yo sí soy B0. Yo siempre hace rato. Ok, yo soy A8, ¿verdad? Peor. Bueno, pero B0 o A8 uno viene escuchando las mismas historias de toda la vida y nada cambia. O sea, realmente, qué difícil. Y además te topas con un sistema en la UCR tan jerárquico que te permite más bien la protección de esas mismas personas, porque si es un profe que ya está en régimen de carrera, si es catedrático, prácticamente su situación es inamovible. Entonces, frente a esa inamovilidad tenés un sistema que lo que hace es generar impunidad a los ofensores o a los victimarios de ese tema, porque es más fácil nada más sacar a la estudiante y que no vuelva, o esperar que termine el curso, a cambiar un profesor que tiene 20 años dando el mismo curso y que tiene 20 generaciones de estar reproduciendo también lo mismo. Ahora, Eduardo Solano, viceministro de Seguridad. Ya me metí. Sí, ya. Andrea mencionaba esa retórica de, bueno, pero es que ustedes, ¿por qué hacen esto si ustedes saben que esto va a provocar esta otra? ¿Por qué te pones esta falda si vas a recibir estos comentarios? Es una retórica que se escucha mucho cuando mujeres denuncian justamente acoso callejero, ¿verdad? O sea, que ¿por qué salen a la calle vestidas así si saben que eso va a provocar ciertos comentarios? Hablábamos al inicio de un protocolo que el gobierno acaba de decretar. En Costa Rica no se puede alegar ignorancia de la ley, sin embargo muchos son ignorantes. Entonces me gustaría que usted primero nos comentara en qué consiste el decreto puntualmente, ¿verdad? Es un decreto que no nada más, bueno, hay protocolos, sino que también dirige ciertas órdenes a gobiernos locales, por ejemplo, y los pone a ustedes como Ministerio de Seguridad para garantizar la incorporación de esos protocolos en gobiernos locales. ¿En qué consiste? Vamos a ver, tal vez te explico antes de ese tema cuál es la realidad jurídica del tema del acoso en espacios públicos. Y es que es una de las manifestaciones de violencia contra las mujeres que no está tipificado como un delito. Que eso tampoco es la solución, ¿verdad? Aún está tipificado el femicidio y sigue sucediendo. Pero el hecho es que por lo menos hay una reacción. El tema con el acoso callejero es que como no está tipificado, existe esta sensación de impunidad en el cual los hombres, cuando estás en la calle, saben que lo pueden hacer sin ningún tipo de repercusión negativa. Y eso lo que te genera es un empoderamiento de la acción. Frente a esa realidad, ¿verdad? Porque este no es un tema que surgió con el protocolo, esto tiene muchos años de estar denunciándose y de estar pasando, y sobre todo mucho en merced de los colectivos y del activismo, que se visibiliza esta situación. Y uno cuando entra a uno de estos espacios de decisión viene con la motivación de tratar de cambiar todo lo que pueda cambiar y cambiar el mundo, y te das cuenta de que es una contravención, entonces muy poco lo que puedes hacer, ¿verdad? Y a pesar de que existe un proyecto de ley, ya nos hemos dado cuenta que los proyectos de ley, sobre todo en esta materia, cuesta un mundo su aprobación. Yo en la gestión anterior era asesoría en la Asamblea Legislativa y nos costó un mundo el tema de relaciones impropias, que uno se pone a pensar, mira, si hay algo más obvio, es una relación violenta de una niña de 15 años con uno viejo de 50, o sea, si eso no te resulta
desagradable a primera entrada, pero estás perdido. Y ese proyecto de ley nos costó como 3 años aprobarlo, ¿verdad? Algo que uno se piensa que dice, veas, manda huevo, ¿verdad? Manda huevo que eso no esté así, que no podamos cambiarlo, y eso nos costó mucho hacerlo. Entonces sí, yo tengo mucha esperanza de que esto sea ley en algún momento. También uno tiene que actuar con los pies en la tierra y tiene que tratar de cambiar lo que se pueda hoy en día. Frente a esa realidad, y aprovechando el hecho de que he tenido el acompañamiento de compañeras que uno lo van sensibilizando y le van cambiando y le van visibilizando temas, conformamos una comisión digamos, que coordinadas de seguridad pública por el hecho de que es la actuación policial, pero que está conformada por el INAMU, está conformada por diputadas a la Asamblea Legislativa, porque siempre es importante generar presión a los diputados. Estaba conformado por la Defensoría de los Habitantes, estuvo conformado también por el Poder Judicial, por la Escuela Judicial y la Secretaría Técnico, y estuvo conformado también por organizaciones de la sociedad civil, donde nos sentamos a construir, bueno, ante esta realidad y ante la lentitud de la ley, ¿qué podemos hacer? Y la gran ventaja es que si uno construye una dinámica de este tipo, puede generar órdenes para que con la actual legislación los policías hagan algo. Y es que esa era una realidad que teníamos anteriormente. Como no teníamos nada, ni siquiera había una actuación policial para atender este tema, ni por... Eso en el mejor de los casos, sin no decir cuando el policía también agravaba y en vez de entenderte y tratar de actuar contra el agresor, revictimizaba a la mujer. Y ahora con este protocolo, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ahora, lo que hicimos fue sacar el provecho de las herramientas que tenemos hoy en día como contravención. Y es el siguiente. El primer tema es generar una orden y una claridad para que los policías sepan cómo tienen que actuar. Tenemos que entender que también dentro de la estructura mental, muchos de los policías, muchas de las personas en general siguen viendo este tema como un halago o como el mal llamado piroto. Lo primero que hay que decirles es que eso no es así y que es violencia y que tienen que actuar. Entonces ya tienen una orden de que cada vez que se presente una situación de acoso, detengan a la persona, lo lleven a la delegación y hagan el informe contravencional. ¿Por qué? Porque actualmente la única vía legal que tenemos es la contravención. ¿Qué sucedía antes? Porque existía una enorme impunidad. Porque la fenomenología del acoso callejero se da en un espacio en el que vos no conoces a tu agresor. No puedo denunciarlo. Y en cuestión de segundos se fue, ¿verdad? Entonces, bajo esa realidad, el acoso, el informe contravencional va a derivar en incompleto, entonces nunca se va a sancionar el caso. Con esta actuación, y como vos detenés al agresor, lo podés identificar. Entonces ya con la identificación, con los testimonios y con la víctima, ya el proceso contravencional sí puede tener resultados. Y eso por lo menos a un corto plazo te genera el hecho de que ya no vas a tener una total impunidad que tenías. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque el protocolo no es solo el protocolo, tenés que llevar procesos de capacitación a todos los oficiales. También nos aseguramos que el oficial de fuerza pública no vaya a revictimizar a la persona que le denuncie, porque en muchos casos, y hay que también entenderlo así, va a quedar en impunidad porque el chaval lo pasó en una moto, nadie pudo identificarlo, se fue, no se puede hacer nada, pero por lo menos que la reacción policial no sea de revictimizar a la otra persona. Y un tercer aspecto que también es importante, que fue una realidad que nos topamos, es que no existe información de calidad sustantiva objetiva de cuánto acoso está pasando en nuestras calles. No está georreferenciado, no tenés casos medidos a nivel de sistema administrativo, no tenés esa información, y la única información que teníamos era una encuesta que había hecho la Universidad de Costa Rica hace un par de años, y esas, digamos, encuestas siempre tienen como cierto, no sé si sesgo o realidad, porque al final lo que pasa en la calle no es lo mismo que te dice objetivamente muchos de los números. Entonces siempre las encuestas de percepción se deben complementar con números objetivos de qué es lo que está pasando, y números objetivos no los tenía ni el Poder Judicial ni los tenía la fuerza pública. Entonces también es muy difícil hacer política pública sin datos y evidencia científica. Antes de darle la palabra a Yasmín, que Vicky quería reaccionar, explicarle a la gente qué es la diferencia entre una contravención, porque he usado mucho el término, ¿verdad? Y no creo que la gente dimensione, digamos, claro, como... es que estoy ya muy acostumbrado al statu quo y a la dinámica institucional, entonces me cuesta. No me confunda con un presidente. La diferencia sustancial es la siguiente: un delito, la sanción del delito es la cárcel. La sanción de la contravención es una multa económica.
¿verdad? Entonces nosotros hoy en día, ¿qué hacemos? Detenemos a la persona, hacemos el informe, se remite al Poder Judicial, ya con eso el proceso contravencional puede derivar en algo. Es que antes sin eso no sabías quién había sido, no tenías testigos alrededor, sin esos elementos probatorios todo fracasaba. Ahora con esa información ya por lo menos puedes generar una sanción a ese agresor y mira, el hecho nada más de la detención ya genera un impacto significativo y manda un mensaje cultural de que no queda en impunidad este tema. Y además, si le puedes además pegarle la multa económica, yo creo que también es un tema de valor. Y ya para dar otro espacio de participación, otro aspecto que es importante tomar en cuenta. El segundo caso de aprehensión que tuvimos sucedió esta semana en Punta Arenas. Inicialmente lo normal sería que haces todo el informe y liberas a la persona. Él tenía unas medidas cautelares por otro delito y al realizar este proceso logramos que quedara detenido, ¿verdad? Entonces, sin este protocolo, sin esta actuación, él no solo hubiese quedado impune por esta dinámica, sino que no habría tenido ningún tipo de sanción. Ya tuvo una sanción gravosa, que es que le levantaran la medida de traslado semi-institucional y por lo menos ya tenés una persona que no solo va a recibir la multa económica, sino que perdió su beneficio carcelario y ahora está en prisión. Muy bien. ¿Yasmín? Don Eduardo, entonces, ¿qué me garantiza a mí que un policía me va a ayudar o va a actuar? Porque, digamos, yo he sido víctima de acoso por policías también. ¿Y qué pasa si no me ayuda? ¿Qué debo hacer? Vamos a ver, garantizarte, de veras, siempre, nunca se puede garantizar nada del todo. Lo cierto es que como existe este protocolo que está firmado como acuerdo ministerial y declarado de interés público por el presidente, si vos tenés esa situación, puedes presentar un proceso disciplinario y ya por lo menos podríamos sancionar al policía que no lo aplique. Antes no podíamos hacer eso porque no existía la orden directa de actuar en estos temas. Ya si un policía, porque no es solo la actuación, ¿verdad? Es también la revictimización. Si ya un policía no se deslinda de este protocolo, ya se podría iniciar un proceso disciplinario para su respectiva sanción. Eso pues no te lo puedo garantizar 100%, pero por lo menos ya sabes que ellos tienen la obligación de actuar. Obviamente muchos policías, yo esperaría que no, estamos haciendo un esfuerzo importante de capacitación, pero no te puedo garantizar que no haya uno que su construcción mental y su machismo no lo obligue a no acatar esta orden, pero está esa ventaja de que por lo menos ya nosotros nos podemos garantizar un proceso disciplinario y un eventual despido, si es el caso y si se logra comprobar, de un funcionario que no cumple. Es como, qué sé yo, que tengan que perseguir a un ladrón y no lo arreste, ¿verdad? Es como equiparar eso en su obligación de actuar. ¿Y cómo se hace en ese caso para presentar la queja, digamos? Porque muchas veces ni siquiera el nombre dan. Claro, vamos a ver, eso es un aspecto importante. Todo oficial de fuerza pública está en la obligación de identificarse y además en el uniforme ellos tienen el apellido. Pero entonces eso es un aspecto importante que la gente sepa, que todo oficial es fácilmente identificable por el apellido que porta en el uniforme y que además es importante que sepa que lo pueden hacer y se dirigen a las oficinas centrales del ministerio y ahí hay un departamento que se llama disciplinario legal, presentan la queja y ahí inicia el procedimiento disciplinario y te digo, de lo que yo sé, muchos de los procedimientos sí terminan en sanción, ¿verdad? No existe como una impunidad. Claro, al día de hoy no hemos tenido un caso de este tema, obviamente, está recién estrenado el protocolo, muy poco tiempo como para determinar resultados, pero en otros casos que hay una negligencia en la actuación, sí deriva en la sanción. Bueno, ahí Yasmín me estaba facilitando el trabajo, muchas gracias, porque como dije, vengo cansado llegando de un vuelo, aunque llegó hace 2 días, estoy cansado, entonces te agradezco, pero justamente te me adelantas a un tema, una pregunta que les iba a hacer, y mientras tanto Andrea tal vez puede ir buscando otro extracto. Andrea también tenía como con ganas de participar también, la vi. Bueno, pero ya le di tarea. Okay. Mientras tanto, yo justamente quería preguntarle, Eduardo mencionaba, bueno, que todavía es muy prematuro para hablar de resultados. Sin embargo, a ustedes, ¿hasta dónde les parece alcanzable los fines que busca el protocolo? O sea, ¿hasta dónde es realista, verdad? Yo estudié Derecho unos añitos, todavía no he terminado, esa es una de mis heridas que podríamos abrir. Los traumas.
Pero existe en toda norma, sea ley o decreto, bueno, que existe una dimensión teórica, que es que la vara ya está en papel, y otra es una dimensión fáctica, que es, bueno, logremos hacer que eso sea ejecutable. Que bueno, el protocolo justamente lo que identificó fue que había un problema donde no había manera de llevar la contravención al proceso jurídico. Sin embargo, hay otros elementos que a uno se le ocurren que podrían afectar, lograr que un protocolo así tenga el éxito que tal vez se esperaría. Por ejemplo, esto que planteas vos, Yasmín, del policía, ¿verdad? Hay también un factor cultural ahí, ¿verdad? De hasta dónde la cultura dentro de la fuerza pública, dentro de las personas a cargo del Ministerio de Seguridad, pues facilitarían realmente la ejecución de un protocolo así, ¿verdad? Lo que planteas incluso de los policías y de abuso policial, abuso de la fuerza, es algo que en otros países se da en otras áreas, por ejemplo, en Estados Unidos con todo el movimiento de Black Lives Matter, ¿verdad? Donde es común, digamos, efectivamente, que la ley no se cumpla porque quienes están ahí para ejecutarla tienen unas barreras culturales. En el caso de Black Lives Matter de racismo, pero en este caso de machismo. Y hay otras barreras también, por ejemplo, gobierno local, que es algo que plantea el protocolo. Y si uno revisa el índice de gestión municipal, solo 12 de nuestros 82 municipales tienen para arriba de 70 en el IGM, en el índice de gestión municipal. O sea, si fueran estudiantes en final de semestre, estarían yendo de... ¿me entiende? Y la media en el IGM es de alrededor de un 50, o sea, ni siquiera para Ampli les estaría dando. Entonces, ¿hasta dónde ven ustedes realista el protocolo, las metas del protocolo, o hasta dónde ven que va a alcanzar realmente y qué es lo que haría falta entonces desde otras áreas? Ok, ya lo dijiste vos, ¿verdad? No es lo mismo lo que está en papel a lo que pasa en realidad. También lo dijo don Eduardo, el femicidio está tipificado. Sin el don, por favor. Okay. Eduardo. Ya habló la autoridad. Ok. Bueno. Todo el peso viceministerial ahí. Ay, ya se me olvidó lo que me iba a decir. Suave, me la agonié. Se está tipificando el femicidio, pero eso no garantiza que se quite, ¿verdad? Luchamos muchas contra el machismo, pero tampoco se garantiza de que nos vamos a despertar y ya el patriarcado se cayó, ¿verdad? Es una cuestión estructural que está dentro de la cultura policial, dentro de desde los objetivos que se tienen hasta, bueno, cuánto se va a cumplir o no. Es como decir aquí en la U, yo puedo llegar y denunciar a un profe por acoso, pero ¿qué garantiza que me van a recibir la denuncia también? Entonces, dime. Sí, yo creo que es importante como saber que Puedes agarrar el micrófono, no le tenga miedo, no le tenga miedo. Sí, que es importante como saber que los sistemas y por tanto las leyes o lo que sea responden a un sistema patriarcal, digamos. Por más esfuerzos que se hagan y también, o sea, obviamente que son importantes porque pues antes ni siquiera se visibilizaba el tema de que nosotras sufrimos acoso cuando salimos de nuestras casas en todo lado, pero también no solamente es esto, sino que al ser algo cultural, al ser algo social, pues las personas cuesta muchísimo como que... ¿Cómo lo explico? No sé cómo explicarlo. Exactamente, exacto. Por más, o sea, hay cosas que los femicidios, digamos, se sancionan y todo, pero nos siguen matando. O sea, hay un ensañamiento contra las mujeres, parte de este sistema patriarcal, y por más que hayan leyes y por más que hayan decretos, sigue el odio hacia nosotras, siguen acosándonos, violándonos. ¿Qué es lo que hace falta entonces? O sea, si para ustedes, bueno, creo que la mayoría de las personas están de acuerdo con que el protocolo no es que es la pomada canaria y de la nada, ¿verdad? No es creo Jesús. que sí, bueno, bueno, A ver, yo creo que definitivamente hace falta educación y mucha. Ajá, eso ¿okay? les iba a preguntar, ¿qué es lo que hace falta entonces? ¿Y dónde? ¿Cuáles son esos botones que hay que presionar? En todo lado, pero digamos, yo sí me tiro. A ver, Piel de Mujer se lo dediqué a mi primita porque ella acaba de cumplir 14 años, ¿verdad? Entonces también cuando yo lo estaba escribiendo... Un personaje en tus redes sociales. Fuertemente la amo. Y yo estaba en ese contexto tan horroroso de elecciones y yo decía, mae, ¿en qué Costa Rica va a crecer esta mae? O sea, fuertemente. Es que sí, ella está creciendo, ya tiene 14, pero me preocupaba un montón las realidades a las que se va a enfrentar ella. Entonces, parte de la razón por la que es la dedicada de Piel de Mujer era porque yo decía, mae, vea todo lo que le puede pasar y no lo reproduzca.
Y fue muy bonito porque justo en la presentación de la semana pasada, una señora se lo regaló al hijo y el hijo tiene como 10 años. Entonces ella le decía, yo también quiero que mi hijo, hombre, que evidentemente va a sufrir bastante menos violencia, aunque digan que no, también tiene que empezar a darse cuenta que estas cosas pasen para que dejen de pasar. Ahora mencionaba Eduardo como lo que cuesta aprobar una ley. No, mencionaba lo que cuesta aprobar una ley en este país o algo que nos reconozca a nosotras como mujeres, por ejemplo en Cuestemoras. Y la semana pasada justo Ana Hidalgo del INAMU me decía eso, o sea, aquí la gente que aprueba leyes, que tal, son personas criadas en el machismo, que no entienden por qué me tienen que quitar a mí el derecho de pegarle a mi esposa y romperle la cara, como si eso de verdad fuera un derecho, porque los criaron para ello, porque en algún momento se te decía, a la mujer tenés que mantener la raya, así que vaya, manténgala. No, entonces todas estas cosas van haciendo necesario un cambio cultural y un cambio de chip en nuestras cabezas en todos los ámbitos, desde los niños del kinder que creen normal tener 3 novias o tocarle el culito a su compañera de al lado, hasta los políticos y diputados / Otto Guevara, que debería empezar a vernos como un humano. Okay. Porque, por ejemplo, Otto Guevara es un caso muy Otto Guevara, uno de los principales opositores de la ley de relaciones impropias. Uno de los principales opositores con el cuento de que la violencia es para los dos lados y que no se puede solo penalizarla a la mujer en la aprobación de la ley de la penalización de la violencia contra la mujer en el 2000. El MAE también en su primera legislatura era el primer liberal que se levantaba y decía que jamás, ¿cómo vamos solamente a penalizar a las mujeres, la violencia contra las mujeres y los hombres también sufren violencia? Ok, sí, mal, los hombres también sufren violencia, pero es a nosotros a las que nos están matando. Entonces, empezar a educar desde allá para que cuando crezcan no sean así, es una, creo, muy buen primer paso. Desde el Ministerio de Educación. Desde la casa. Desde Sí, educar a la gente pero desde ¿cómo tu llega, casa. pero cómo llega esa educación a la casa si no es desde el Ministerio de Educación o desde los medios? O sea, porque es que si se habla desde la casa, uno también podría decir, bueno, ese es el argumento que también usó mucha gente con lo de las guías, las famosas mal llamadas guías de sexualidad, que es que la educación viene de la casa, pero mucha gente, el contraargumento era, de ahí sí, pero el punto es que hay necesidad de educación sexual porque en las casas no están capacitados para hacerlo. Entonces, por eso te pregunto si ustedes consideran, incluso Eduardo, a la luz de estas limitaciones que ustedes plantean que hay con el protocolo y bueno, y nada más con el hecho de crear leyes, si es necesario intervención desde el programa, por ejemplo, del Ministerio de Educación Pública. Hace poco se insertó dentro del programa del Ministerio contenido sobre como cultura fiscal, ¿verdad? Y creo que muchos compañeros de la prensa se alborotaron un poco y titulaban como, en 10 años los niños, los adultos serán eruditos de los van impuestos, a saber hacer van a pagar sus impuestos. Sabrán sacar la factura Pero digamos, electrónica. se insertó contenido fiscal que, digamos, yo como profesional liberal hubiera apreciado no salir del colegio y no salir de la U como un en cultura fiscal y no, yo la declaración tributaria me di cuenta como una semana antes cuando, es más, ¿sabes? Creo que fue Delfino que publicó algo como, hey, si no han hecho la declaración, recuerden que si no la hacen les van a pagar una multa como de 3 millones de colones. Y yo, pero no tengo, eso es como 3 veces. Pero declaren cero. ¿Qué? Sí, pero declare. Exacto, Si ustedes nos declarar. están escuchando, declaren, tienen tiempo hasta el viernes. Entonces, ¿ustedes creen que debería haber contenido de eso en el MEP, por ejemplo? O que hace falta, por ejemplo, visibilizar eso en los medios, en el cine, por ejemplo. Recientemente, este año, y aquí estuvo Alexandra Latishev, que hizo una película sobre el tema del aborto. O sea, ¿dónde están entonces esos otros botones que hay que tocar si botones como lo normativo no son suficientes? ¿Cuáles son? Hay un caso como hay un caso, para mí es un ejemplo, no iba a ser un caso muy chivo, pero no es nada chiva que esto le pase a alguien, pero en marzo, el 29 si no me equivoco, murió en Heredia una chica que se llamaba Andrea Fernández a manos de su pareja, de apellido Brenes. Y las amigas se reunieron como para ver qué podían hacer para que no le pasara a alguien más. Y junto con la organización We for We hicieron una peli un corto que se llama Ni Una Menos.
Entonces, ni una menos anda en todos los pueblos y colegios enseñándole a las chicas como, mae, este mae que te está diciendo que no te pongas esa blusa y que no salgas con esta enagua, así empezó Brenes. Y Andrea no lo dejó y desgraciadamente ya no va a estar esta Navidad aquí con su hija de 1 año. Entonces, son muchísimos espacios. No se le puede echar todo al MEP porque si uno no sabe, si luego el papá va a decir, no, a mis hijos los educo yo y no quiero que vaya a esa educación y quedamos en las mismas. Hay que entrar en todos los espacios, lo que ustedes están haciendo en redes sociales, la responsabilidad que tienen los medios de comunicación de dejar de perpetuar la violencia, por favor, dejen de dar el chinamo. Entonces, todas estas cosas, dejarnos de ver como cosas, como objetos y empezar a humanizarnos y a darnos cuenta que no por ser mujeres merecemos que no nos peguen, sino por el hecho de ser humanos. Eso es un mensaje que se puede enviar desde muchos espacios. Entonces también como que la gente se ponga a pensar en cuál es el espacio en el que está para que empiece a enviar ese mensaje desde ahí. Eduardo, ¿hasta dónde coincidís vos con Andrea? Y, bueno, me disculpo porque te dije Eduardo, pero ya es Edu. Eddie. Y ella al parecer no le gusta, o sea, hasta ahora tiene peticiones. ¿Okay? ¿Cuáles son? Usted mencionó la comisión, ¿verdad?, que integra a distintos actores políticos. Por así decirlo, en esta coyuntura del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, el Ministerio de Seguridad se pone el clavel en el ojal, por así decirlo, con el protocolo. ¿Cuáles son otros actores políticos, ya sea instituciones u organizaciones u alianzas público-privadas, que desde su perspectiva deberían también, pues, dar un paso al frente en esta lucha contra la violencia contra la mujer? Es el MEP, por ejemplo, el que debería, no sé, sacar, se incluyó cultura fiscal, incluir también contenido sobre cultura no machista, sobre cultura de género, o ¿a dónde usted? Vamos a ver, está citando a la escritora acá, está tan hecho mierda todo que todo el mundo tiene que ponerse la tarea, porque el MEP sí es importante para que esos niños en 5, 10, 20 años no reproduzcan todos los esquemas machistas con los cuales fuimos criados nosotros, pero el tema es que hoy pasa este tema, mañana sucede un femicidio, pasado mañana tenés un tema de impunidad en una situación de hostigamiento laboral, ¿verdad? La situación es tan jodida que todos los actores tienen que ponerse un paso al frente, todos. Pero no me diga todos, dígame cuáles son los tres principales. Te pongo uno, los partidos políticos, ¿verdad? No es posible que hagamos acciones de política pública si los partidos políticos no integran adecuadamente a las mujeres, y eso está clarísimo. En el momento en que tenés más mujeres en espacio de decisión, más fácil es cambiar muchas cosas. Eso es un actor que es fundamental, porque además los partidos políticos es el único medio mediante el cual se accede al poder institucionalizado, ¿verdad? Solo mediante un partido político puede ser diputado o diputada, solo mediante un partido político puede ser presidente de la Asamblea Legislativa, presidente de la República, perdón. Entonces los partidos políticos tienen que hacer un esfuerzo significativo en capacitarse. Yo creo que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante en las acciones afirmativas para tener cuotas de participación de mujeres, y eso es lo que nos permitió, después de la paridad horizontal, que esta sea la conformación de la Asamblea Legislativa, en la cual creo que hay más mujeres en la historia del país. También esta presión y esa capacitación generó que tengamos el primer gabinete 50 y 50 en la historia, en 200 años de historia, y eso es por un compromiso de los partidos políticos de prometer. Pero partidos. También uno vuelve a ver para arriba y ve que esa cosa está tan... El camino está tan cuesta arriba. Justo también la semana pasada Patricia Mora me decía que cuando ella empezó le ponían su nombre y era como, venga usted, porque es que ocupamos una mujer, vaya. Entonces también hay una falta de cultura en nosotras mismas que nos haga a nosotras entender que estamos capacitadas para ir de primeras y hacer la institucionalidad de entender que no somos un puesto de relleno. Entonces, bueno, también pero el comentario que vos planteas también voltea la mirada hacia adentro, porque lo que Eduardo planteaba era mucho de cara a una papeleta, pero la estructura interna de un partido, esa no estaba regulada por ley, digamos, y las cúpulas de muchísimos partidos están dominadas por hombres. Ahora sí, o sea, ya está la pared horizontal y vertical a lo interno de los mismos partidos, y yo lo entiendo muy bien lo que dice Andrea, pero claro, también lo que pasaba antes, pero a nivel estructural, pero no a la estructura de poder. Antes es que tampoco le dabas espacio a las mujeres que sí estaban absolutamente capacitadas y listas, y te digo muchos ejemplos. El hecho de que esté esa acción obliga al hecho de tener que darle espacio a mujeres que sí estaban listas, pero también por un tema estructural sienten que no
que no lo están, y eso no pasa con los hombres. Usted, cualquier hombre, le da el espacio y Y él se se va. siente requete contrapreparado para poner su nombre. Yo creo que también, digamos, además de partidos políticos, Ajá. es un tema de gobierno, digamos, mientras las mujeres no sigamos siendo consideradas ciudadanos de segunda categoría, donde ni siquiera el gobierno nos da nuestros derechos de decidir sobre nuestros cuerpos, como Carlos ahorita, digamos, que ni siquiera quiere firmar una norma terapéutica de aborto, mínimo con eso, no pueden haber Y es- avances, digamos, si el mismo gobierno se interpone y pone diferentes muros, digamos, para que se reconozcan nuestros derechos, no vamos a avanzar mucho, digamos. Don Eduardo. Empezamos por ahí. Don Carlos es un tema va a bien cumplir complicado. todas las Es- promesas hechas en es- campaña. Le tiré el don porque le tiraron fuerte. Entonces, No, vamos a ver, hay un compromiso del señor presidente de cumplir todas las promesas hechas en campaña. ¿Será? Firme, por favor. No, porque digamos, si o nos sea, vamos por a hablar ejemplo, al tema... usted nos diría, bueno, les diría a ellas que para usted sería sorpresivo que al final de los 4 años esa norma no se haya firmado. Déjame porque me la pusiste en... Ya sé a quién le voy complicado. a Vamos a ver. reclamar si Carlos no firma. Sí. Sí. O sea, estoy plenamente convencido de que el presidente va a cumplir todo lo prometido en campaña. We hope so. Bueno, no todo, porque lo que cumple, digamos, Lo que está en Laura su Chinchilla es de las que posibilidad más ha cumplido su plan de gobierno y lo que más cumplió es un 40%. Entonces, digamos. Pero Así hablemos como de que todos estos los temas, ¿no? Ya se me alborotó. Digamos, no lo cuantitativo en general, Ajá. sino lo cualitativo. No, yo ahí lo digo también porque en una de las entrevistas él dijo que este no era un tema de prioridad y yo creo que ante los derechos y ante los especialmente derechos humanos no debe haber prioridad o no, digamos, los derechos se deben de cumplir y no se deben de decir como que más adelante se cumple cuando hay mujeres muriendo, sea a manos de femicidios, sea a manos de abortos inseguros porque no tenemos una norma que lo regule, entonces yo creo que ahí lo de prioridad me parece un poco Ok. que No, el y o gobierno sea, ya que uno se entonces no pone nos prioriza, la prioridad de digamos. aprobar el plan fiscal, ya casi lo tiene en la mano. Entonces, si Ajá. quiere, yo se lo imprimo, se lo hago con un lapicero, no se preocupe. Sé Ok, que no soy la única. bueno, ya sabemos a quiénes invitar cuando retomemos el tema del aborto aquí en la doble tracción. A Edu lo tendremos de telefónica a él porque ya lo amarraron al tema, entonces ahí lo tendremos. Me quedan 4 minutos, entonces me gustaría terminar tal vez con unas últimas palabras de Yasmín y de Fabiola. Ok. Y de Fabiola. Y con una breve lectura pues de Andrea y Piel de Mujer que ya pueden conseguir en cuáles librerías. En la internacional quedaban 2, creo que ya está Ay, qué en la rajona. Ay, no, Qué creo que rajona. está en la Alemán, sé que está aquí en la Andante, creo que ya llegó a la Andante, ajá. UCR y en Dulva y las Independientes también está. Pero lo más importante es que en la internacional quedan 2, ¿ok? Más botón tema. No, chicas, las invitamos primero a seguirnos en redes sociales, como me pasó en la UCR. En las páginas está pineado el link donde pueden realizar las denuncias. También estamos recibiendo, creemos en el activismo como una forma legítima de denuncia, entonces si quieren enviarnos relatos o poesía, ilustraciones, pueden hacerlo a me pasó en la UCR@gmail.com. No, y también decirles que no tengan miedo de denunciar, ya sea por medio del formulario o institucionalmente, les creemos, estamos con ustedes y pues nuestra convicción es que el patriarcado se cae o se cae. Muchas gracias Fabiola Bermúdez y Yasmín Vega, representantes del colectivo Me Pasó en la UCR. Muchas gracias Edu Solano, viceministro de Seguridad. Y los dejo con Andrea Mora y un último extracto de su libro Piel de Mujer, una compilación de historias y experiencias con la violencia contra la mujer aquí en Costa Rica. Solo quedan 2 en la librería internacional. Chao. Hace unos meses, el llanto de una niña de 2 años fue la señal de aviso para que un grupo de constructores encontraran el cuerpo degollado de una mujer de apellido Alvarado Quirós, de 36 años, en un lote baldío en Tilarán. A pocos metros, su pareja sentimental de 39 colgaba de un árbol del que se ahorcó luego de matarla. Papá mató a mamá, tituló CR Hoy en una nota que detalló nombres, apellidos, edades, domicilios y escenas del crimen de 6 de las 26 víctimas de femicidios legales que contabilizó el 2017. Sé que mamá hoy otra vez se traga los nombres, apellidos, edades y domicilios. No, mamá, no soy yo. Hoy no he sido yo. Aún no.